Hola, esto es Reflexión y Fe, espacio dedicado a nuestra comunidad de la iglesia Dios es Amor en Aguachica, dirigido por Diomar Pino. Gracias por estar aquí. Hoy la reflexión es sobre la prédica del hermano José Arévalo el domingo pasado, la santificación de la vista. ¡Qué tema tan interesante! Profundicemos en él. El hermano Arévalo tocó puntos cruciales sobre cómo lo que vemos influye en nuestra vida espiritual. Totalmente. Lo primero que me llamó la atención fue cómo los hizo cuestionarnos para qué estamos viviendo. A veces nos perdemos en el día a día. Pensamos que vivimos para nuestros hijos, o el trabajo, o la comodidad en la vejez. Pero él nos recuerda que hay un propósito mucho más grande, ¿no crees? Sí. Y ese propósito, según la prédica, es la adoración a Dios. Es curioso, ¿no? La palabra adoración no aparece como tal en la Biblia Reina Valera de 1960. ¿En serio? Pero el verbo adorar se menciona 150 veces. Eso nos da una idea de la importancia de este acto en nuestra vida. Es cierto. Pero ¿qué implica realmente adorar a Dios? Porque como bien dijo el hermano Arévalo, va mucho más allá de ir a la iglesia o cantar alabanzas. Adorar en esencia significa reconocer a alguien superior a nosotros, digno de nuestra obediencia y alabanza. Me gustó la analogía que usó de los reyes antiguos que exigían que sus súbditos se postraran ante ellos. A veces, sin darnos cuenta, elevamos otras cosas a ese lugar de adoración en nuestras vidas. Exacto. Cosas como el dinero, la fama o incluso la apariencia física. A veces, sin querer, terminamos dedicando más tiempo y energía a esas cosas que a nuestra relación con Dios. Precisamente. Y el hermano Arévalo lo conecta con una pregunta clave. ¿Cómo adoramos a Dios de la manera correcta? Nos lleva al Evangelio de Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Donde Jesús enseña que la verdadera adoración debe ser en espíritu y en verdad. Y ahí es donde me surge la duda. ¿Cómo se traduce eso en nuestra vida diaria? ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Buena pregunta. Adorar en espíritu implica que nuestra adoración debe provenir de lo más profundo de nuestro ser, del corazón. No se trata solo de cumplir con un ritual, sino de una conexión genuina con Dios. Y en verdad significa conocer a Dios tal como se revela en las Escrituras, para que nuestra adoración esté basada en el conocimiento de quién es Él realmente. Me parece muy acertado. Para entender mejor la adoración a Dios, el hermano Arévalo analizó el Salmo 96, versículos 4 al 6, donde se destacan tres verdades fundamentales. La primera verdad es que Dios es grande y digno de la mayor alabanza. Es magnífico, poderoso, no hay nadie como Él. Y para ilustrarlo usó un ejemplo muy actual. Los premios Grammys. Me encantó esa comparación. Nos ayuda a entender que la alabanza que Dios merece supera cualquier reconocimiento humano. Totalmente. La segunda verdad es que Dios es el creador y soberano de todo. Él creó el universo de la nada, simplemente con su palabra. Como leemos en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto contrasta con los ídolos, que son creaciones nuestras. Cosas que llevamos a un lugar que no les corresponde. Claro, ahí vemos el peligro de la idolatría, de dar a otras cosas la importancia que solo Dios merece. Debemos estar atentos a nuestras prioridades y asegurarnos de que Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Exactamente. Y la tercera verdad que destaca el Salmo 96 es que la gloria de Dios está en su presencia. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios asociaba al tabernáculo y al templo. Pero ahora, como dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Qué increíble pensar que la presencia de Dios habita en nosotros. Es un pensamiento muy poderoso. Y me lleva a preguntarme cómo impacta eso en nuestra vida diaria. Si somos templo del Espíritu Santo, significa que debemos reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Justamente a eso nos lleva el hermano Arévalo. Nos invita a reflexionar sobre Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, donde Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio. Sinceramente, ese concepto me genera algunas dudas. Implica sufrimiento, ¿no? ¿Cómo podemos conciliar eso con la idea de una vida plena y feliz? El hermano Arévalo nos explica que ser un sacrificio vivo no se trata de sufrir innecesariamente, sino de entregar nuestra voluntad a Dios, de vivir para Él. Implica transformar nuestra mente, no conformarnos a este mundo, y renovar nuestra mente para poder discernir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entiendo. Pero en la práctica, ¿cómo logramos esa transformación?
¿Qué herramientas nos da la palabra de Dios para no conformarnos a este mundo? El hermano Arévalo nos ofrece varias herramientas: escuchar, leer, estudiar, memorizar y meditar en la palabra de Dios. A través de ella, Dios nos habla, nos transforma y nos guía. Recuerdo que incluso compartió una anécdota personal sobre su viaje al Cabo de la Vela, en La Guajira. Describió la inmensidad del desierto, la belleza de la creación, y cómo esa experiencia le impactó profundamente, llevándolo a reconocer el poder de Dios. Es cierto. Esa experiencia personal nos recuerda que la creación misma es un testimonio de la grandeza de Dios. Observar la naturaleza, su complejidad y su orden nos lleva a adorar al Creador. Y esa adoración no debe quedarse solo en nuestro interior, ¿verdad? El hermano Arévalo nos recuerda que debe manifestarse en nuestra vida diaria, como dice en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, donde Jesús nos compara con la sal de la tierra y la luz del mundo. Ser sal implica dar sabor al mundo con nuestras acciones, ser diferentes, influir positivamente en nuestro entorno, y ser luz implica eliminar la oscuridad, ser un punto de referencia para quienes buscan la verdad. Es decir, no se trata de esconder nuestra fe, sino de dejar que brille a través de nuestras acciones, de manera que apunte a otros hacia Dios. Exactamente. Y una de las mejores maneras de hacer brillar nuestra luz es compartiendo el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Y aquí me viene a la mente el conmovedor ejemplo que usó el hermano Arévalo, el de Oskar Schindler, quien arriesgó su vida para salvar judíos durante el Holocausto, siempre buscando salvar a una persona más. Es un ejemplo que nos desafía a preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros reflejar ese mismo espíritu de compasión y acción en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos ser instrumentos de Dios para llevar su amor y salvación a otros? Es un llamado a la acción, a no ser pasivos en nuestra fe, sino a ser agentes de cambio en el mundo. Me parece que esto conecta directamente con el tema central de la prédica: la santificación de la vista. Totalmente. Claro. Pues el hermano Arévalo también usó Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23 para hablarnos sobre la importancia de cuidar lo que vemos. Jesús dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Es decir, lo que vemos tiene un impacto directo en nuestro corazón y en nuestra vida espiritual. Es una verdad profunda. Y me pregunto, ¿cómo podemos proteger nuestra vista de las influencias negativas que nos rodean? En el mundo actual estamos expuestos a tantas imágenes y mensajes que pueden dañar nuestra alma. El hermano Arévalo nos exhorta a enfocar nuestra vista en las cosas celestiales, a meditar en la palabra de Dios, a buscar la belleza y la bondad en todo lo que Dios ha creado. Al hacerlo, nuestra vista se transforma, nuestra perspectiva cambia y podemos ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Entonces, la santificación de la vista implica ser intencionales con lo que permitimos que nuestros ojos vean, ¿verdad? Exactamente. Debemos discernir entre lo que edifica y lo que destruye, y elegir enfocar nuestra vista en la verdad y la belleza de Dios. Y esto nos lleva a otro punto importante de la prédica: la conexión entre la santificación de la vista y nuestras acciones. Porque el hermano Arévalo también habló sobre la importancia de que nuestra adoración se refleje en nuestra vida diaria, ¿cierto? Totalmente. Nos invitó a reflexionar sobre cómo reaccionamos en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando nos tratan mal en un negocio o cuando nos va bien económicamente. Reflejamos la paciencia, la amabilidad, la generosidad que caracterizan a un seguidor de Cristo. Es un desafío constante, ¿verdad? A veces nos dejamos llevar por las emociones del momento y olvidamos que nuestra conducta debe ser un reflejo de nuestra fe. Precisamente. Y el hermano Arévalo también nos invitó a reflexionar sobre cómo usamos las redes sociales. ¿Las utilizamos para glorificar a Dios o para buscar nuestra propia gloria? Es un tema muy actual. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa, pero también un arma de doble filo. Debemos ser muy cuidadosos con lo que publicamos, compartimos y consumimos en el mundo digital. Totalmente. Nuestra conducta en línea debe ser coherente con nuestra fe. Y en este punto, la historia de Oskar Schindler cobra aún más relevancia, ¿no crees? Sí, porque nos recuerda que la verdadera adoración se traduce en acciones concretas, en amor en acción, en un compromiso genuino con el bienestar de nuestro prójimo. Exactamente. Y ese compromiso se extiende a todos los ámbitos de nuestra vida, desde las pequeñas interacciones diarias hasta las grandes decisiones que tomamos. Debemos buscar oportunidades para hacer sal y luz en el mundo, para reflejar el amor de Dios en todo lo que hacemos.
Entonces, la santificación de la vista no se trata solo de cuidar lo que vemos, sino de vivir una vida coherente con nuestra fe, de ser agentes de cambio, instrumentos de Dios para llevar su amor y su verdad al mundo. Así es. Es un llamado a la transformación, a la renovación, a la búsqueda constante de la santidad. Un camino que nos lleva a la plenitud de vida que Dios ha diseñado para nosotros. Y me parece que el hermano Arévalo nos dejó una enseñanza muy importante. La santificación de la vista no es un evento único, sino un proceso continuo. Sí, es un proceso diario de transformación, de renovación de nuestra mente y de nuestra forma de ver el mundo. Y para lograrlo, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, la guía de la palabra de Dios y el apoyo de la comunidad de fe. Exactamente. Juntos podemos animarnos, fortalecernos y ayudarnos mutuamente a vivir una vida que honre a Dios en todo lo que hacemos. Creo que con esto hemos cubierto una buena parte de la prédica del hermano Arévalo. ¿Qué te parece si en la próxima parte profundizamos un poco más en las implicaciones prácticas de la santificación de la vista? Me parece una excelente idea. Hay muchos aspectos interesantes que podemos explorar para entender cómo aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Sigamos explorando esas implicaciones prácticas de la santificación de la vista que nos presentó el hermano Arévalo. Me parece perfecto. Quedé con la cabeza dando vueltas, pensando en cómo aplicar estas enseñanzas a la vida diaria. ¿Recuerdas? El hermano Arévalo nos desafió a pensar en cómo reaccionamos en diferentes situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nos atienden mal en una tienda? O cuando alguien nos trata injustamente. ¿Reflejamos la paciencia y el amor de Cristo en esas circunstancias? Es un buen punto. A veces es tan fácil dejarnos llevar por la ira o la frustración. Claro. Pero la verdadera prueba de nuestra fe está en cómo respondemos ante la adversidad. Exacto. Y también habló de nuestra actitud cuando nos va bien, en los negocios o en la vida en general. ¿Aprovechamos esas oportunidades para ser generosos con otros? ¿O nos dejamos llevar por la arrogancia y el egoísmo? A veces el éxito nos ciega, nos hace olvidar que todo lo que tenemos viene de Dios. Es cierto, el hermano Arévalo nos recuerda que nuestra actitud en la prosperidad también debe reflejar gratitud y humildad, como un verdadero adorador. Y las redes sociales, no podemos olvidar el impacto que tienen en nuestra vida. Como dijo el hermano Arévalo, debemos preguntarnos, ¿las usamos para glorificar a Dios o para buscar nuestra propia gloria? Las redes sociales son una herramienta poderosa para compartir el evangelio y conectar con otros creyentes, pero también pueden ser una trampa, donde buscamos la vanagloria y la aprobación del mundo. Es un desafío constante. Mantener una perspectiva sana en el mundo digital. A veces caemos en la comparación, la envidia, buscando la aprobación de los demás. Por eso es tan importante recordar que nuestra identidad está en Cristo, no en la cantidad de me gusta o seguidores. Y volviendo a la historia de Oskar Schindler, creo que nos da una perspectiva poderosa sobre la santificación de la vista. ¿Sí? Nos muestra que la verdadera adoración no se limita a las palabras o a los sentimientos, sino que se traduce en acciones. Schindler arriesgó su vida, su fortuna, para salvar a personas que ni siquiera conocía. Su compasión y su deseo de ayudar fueron un reflejo de su amor a Dios. Y nos confronta con nuestra propia actitud. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra comodidad para ayudar a los que necesitan? La santificación de la vista nos llama a mirar más allá de nosotros mismos, ver las necesidades de los demás. Debemos buscar oportunidades para hacer sal y luz en el mundo, para reflejar el amor de Dios en todo lo que hacemos. Y no solo ayudar a los que tienen necesidad material, también los que necesitan escuchar el Evangelio, a los que están perdidos y buscan el camino hacia Dios. El llamado a la santificación de la vista es un llamado a la integridad, a la coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Debemos ser auténticos en nuestra fe, dejar que la luz de Cristo brille a través de nosotros en todas las áreas. Y eso implica un proceso continuo de transformación, de renovación de nuestra mente y de nuestra forma de ver el mundo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para discernir la voluntad de Dios, para purificar nuestros deseos, para guiarnos a una vida de auténtica adoración. El hermano Arévalo nos recordó que no estamos solos. Tenemos la guía de la palabra de Dios, el apoyo de la comunidad. Juntos podemos animarnos, fortalecernos, ayudarnos a vivir una vida que honre a Dios en todo lo que hacemos. Para concluir esta parte, me gustaría destacar algo. La importancia de enfocar nuestra vista en Cristo. Es la clave para una vida de auténtica adoración. Al contemplar a Jesús, al meditar en su vida, en sus enseñanzas, nuestra perspectiva cambia.
Nuestra mente se renueva y nuestros deseos se purifican. Nos convertimos en portadores de su luz, en embajadores de su gracia, instrumentos de su paz, Y nuestra vida se convierte en un testimonio del poder del Evangelio. en una expresión de la gloria de Dios. Creo que hemos profundizado bastante en las implicaciones de la santificación de la vista. Sí, pero aún nos queda un punto pendiente, la historia de Oskar Schindler. Claro, en la próxima parte podemos analizarla con más detalle. Ver cómo nos desafía a vivir una vida de auténtica adoración y de servicio a los demás. Estoy de acuerdo. La historia de Schindler nos recuerda el impacto que nuestras acciones pueden tener en otros y cómo la santificación de la vista nos llama a ser agentes de cambio. Volvamos a la historia de Oskar Schindler, la que nos compartió el hermano Arévalo. Sí, una historia que nos conmovió a todos. Nos hace pensar en cómo la santificación de la vista se traduce en acciones. Recordemos que Schindler, a pesar de haber salvado a más de 1000 judíos del Holocausto, sentía que podía hacer más. Que podía haber salvado a una más, como él decía. Esa frase me impactó mucho. Revela su inmensa compasión. Exactamente. Schindler no se conformó con lo que había logrado, siempre buscó hacer más por los demás. Y eso es un desafío para nosotros, ¿no? Nos conformamos con una vida cómoda, sin involucrarnos en las necesidades de otros, o buscamos oportunidades para ser de bendición. La historia de Schindler nos enseña que la verdadera adoración a Dios se refleja en nuestras acciones, en nuestro compromiso con el bienestar del prójimo. No se trata solo de palabras o sentimientos, sino de amor en acción, de entrega genuina. Y esto nos lleva al concepto de sacrificio vivo. Schindler sacrificó su tiempo, sus recursos, incluso arriesgó su vida para salvar a otros. Y lo hizo sin esperar nada a cambio, simplemente por amor. Ese es el tipo de amor que Dios nos llama a vivir, un amor desinteresado, sacrificial, que busca el bien de otros. Y ese amor se manifiesta en cada decisión, en cada acción. Desde las pequeñas cosas, como una palabra amable, un gesto de ayuda, hasta las grandes decisiones que marcan nuestra vida. La santificación de la vista nos invita a mirar con los ojos de Dios, a ver las necesidades y responder con amor y compasión. Debemos ser agentes de cambio, instrumentos de Dios para llevar su amor a un mundo quebrantado, que necesita esperanza. Y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que nos guía, nos fortalece, nos capacita para una vida agradable a Dios. Recordemos, no estamos solos en este camino. Tenemos la palabra de Dios, el apoyo de la comunidad. Juntos podemos animarnos, fortalecernos, ayudarnos a vivir una vida que honre a Dios. Que la historia de Oskar Schindler nos inspira a vivir una vida de adoración, de amor en acción, de compromiso con el bienestar del prójimo. Que la santificación de la vista nos transforme, nos capacite para ser sal y luz en el mundo, para reflejar el amor de Dios en todo. Que nuestra vida sea un testimonio del poder del Evangelio, una expresión de la gloria de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión. Esperamos que haya sido de bendición. Que el Señor nos ayude a vivir cada día con una vista santificada, enfocada en Cristo, dispuesta a ser luz en el mundo. Hasta la próxima. Mi fe, donde el alma florece, en la iglesia Dios es amor, donde la palabra permanece, es un llamado.